pierna, una de ellas está más hinchada que la otra, ¿verdad? Entonces, este sería un ejemplo de edema localizado. Y una causa de eso podría ser, por ejemplo, una trombosis, ¿verdad? Entonces, se formó un coágulo ahí en la vena, entonces no drena la sangre y por ende hay aumento de la presión hidrostática, ¿verdad? Eso sería un ejemplo de edema localizado por presión hidrostática, ¿verdad? Por aumento de la presión hidrostática. Y después tenemos este ejemplo acá a la derecha, donde hay un edema, ¿verdad? Bilateral en ambos miembros inferiores. Y el ejemplo sería la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? En la insuficiencia cardíaca eh, disminuye, ¿verdad? La fracción de eyección del corazón. O sea, en cada sístole se expulsa menos sangre de lo que se debería, ¿verdad? Y por eso hay aumento de la presión hidrostática. Y en este caso el edema ya es bilateral, se ven en los dos miembros inferiores. Sería un ejemplo de edema por aumento de la presión hidrostática y es generalizado, ¿verdad? A diferencia de este que es localizado. Entonces, ese sería un mecanismo de edema. El siguiente mecanismo es la reducción de la presión osmótica del plasma. Acá básicamente lo que pasa es que tenemos poca proteína en nuestro plasma, ya sea porque el cuerpo está sintetizando poco, por ejemplo, en una cirrosis, ¿verdad? Donde hay una disfunción hepática, entonces no sintetizamos suficiente proteína y por eso hay poca proteína en el plasma. O también puede ser porque estamos perdiendo muchas proteínas, ¿verdad? El ejemplo de eso sería el síndrome nefrótico, que van a estudiar en renal, en donde se pierden muchas proteínas en 24 horas, es más de 3,5 gramos de proteína en 24 horas, ¿verdad? Entonces, ya sea por una disminución en la síntesis de proteína o porque estamos perdiendo mucha proteína, el resultado es que tenemos pocas proteínas en el plasma, ¿verdad? Y ahí por ósmosis ya el agua se mueve de menor concentración de soluto a mayor concentración de soluto, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo, o sea, son ejemplos de edema por disminución de la presión oncótica. Otro mecanismo es la retención de sodio y agua, ¿verdad? Por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Se acuerdan, verdad, que la aldosterona reabsorbía sodio y agua, ¿verdad? Entonces, al reabsorber sodio y agua, lo que hacemos es primero aumentar otra vez la presión hidrostática porque el cuerpo reabsorbe mucha agua, pero también al reabsorber mucha agua diluimos las proteínas que hay en el plasma. Entonces es como un doble mecanismo, esta retención de sodio y agua, ¿verdad? Eh, Hay aumento de la presión hidrostática, pero también hay una dilución de las proteínas del plasma y hay disminución de la presión coloidosmótica. Entonces, por esos dos mecanismos otra vez se producen edemas. Y el ejemplo clásico es la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Como ya les dije, en la insuficiencia cardíaca hay, eh, tipo, en cada sístole sale menos sangre de lo que debería salir, ¿verdad? Entonces eso produce una hipoperfusión renal y activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Entonces hay edema por aumento de la presión hidrostática y también diluimos las proteínas, entonces disminuye la presión osmótica. Bueno, otra causa es la obstrucción linfática, sea por el mecanismo que sea, ¿verdad? Puede ser por un trauma, por una fibrosis, los tumores también pueden obstruir los vasos linfáticos o también unos parásitos, ¿verdad? Como las filarias. Y se acuerdan, ¿verdad? Que los linfáticos lo que hacían era drenar el líquido que hay en el intersticio, o sea, el líquido que hay entre las células, ¿verdad? Entonces, si está obstruida la vía linfática, también se va a acumular líquido ahí y se produce el linfedema. Y esta imagen de acá es un ejemplo de elefantiasis, ¿verdad? Que se produce por unos parásitos, ¿verdad? Que serían las filarias, que obstruyen los linfáticos y se acumula mucho líquido en la pierna. Ahora se produce el linfedema. Bueno, esta es una macro de un ejemplo de edema cerebral, ¿verdad? Ven que acá las circunvoluciones tiene este aspecto como que aplanado y también los surcos están tipo disminuidos, ¿verdad? Eso ocurrió porque hubo un edema cerebral, ¿verdad? Y obviamente se hinchó el cerebro, pero no tiene pues espacio a donde irse, ¿verdad? Porque la calota le aprieta. Entonces, por eso deja este aspecto de circunvolución así como aplanadas, ¿verdad? Y también los surcos están disminuidos.
Entonces, esta es una macro de edema cerebral. Bueno, ahora vamos a pasar a otros dos conceptos que serían la hiperemia y la congestión. Tanto la hiperemia como congestión, en ambos hay un aumento del volumen sanguíneo, pero el mecanismo es diferente. La hiperemia es un fenómeno activo, donde hay dilatación de las arteriolas y aumento del flujo sanguíneo, ¿verdad? Como se ve acá en este esquemita, ¿verdad? Se dilatan las arteriolas y hay aumento del flujo sanguíneo. Y eso se va a manifestar así, por ejemplo, en la piel vamos a tener eritema, se ve todo rojizo. Acá en el apéndice también vemos todos los vasos dilatados, tiene todo un aspecto medio rojizo, ¿verdad? Por el aumento del flujo sanguíneo. También acá en la esclerótica, todo eso, ¿verdad? Se ven que hay dilatación, ¿verdad? De los vasos sanguíneos y eso sería hiperemia. Y en la micro, vamos a ver así, vamos a ver capilares dilatados con muchos eritrocitos en su interior. Entonces así vamos a reconocer hiperemia. Capilares o vasos sanguíneos dilatados y muchos eritrocitos en su interior. Y en la macro así, como esto. Bueno, después congestión. La congestión también es un aumento del flujo, perdón, del volumen sanguíneo, pero este es un fenómeno pasivo, ¿verdad? Lo que pasa es que no están drenando las venas, ¿verdad? Entonces hay una disminución del flujo venoso y también la hemoglobina empieza a tener poco oxígeno, ¿verdad? O sea, tenemos hemoglobina desoxigenada y por eso es que los tejidos ya adquieren este color, como más azulado. ¿Saben? Otro ejemplo de esto es la trombosis venosa otra vez. En eso también puede haber congestión. Y acá se ve en este esquema, ¿verdad? Tenemos los vasos, o sea, las venas dilatadas porque en algún punto se obstruyó, ¿verdad? Por eso es que está congestionado. Bueno, la congestión en el pulmón, vamos a ver así. Vamos a ver que los capilares están dilatados, ¿verdad? Y hay muchísimos eritrocitos acá, todo trancado, ¿verdad? Por la congestión. Y también dentro de los alveolos, acá debería haber solamente aire, ¿verdad? Pero hay acá como esta, tipo está como rosadito acá, el interior del alveolo, ¿verdad? Y eso sería líquido por la congestión, ¿verdad? Entonces, si ven estas láminas así, como que el interior del alveolo hay así como algo rosadito, los vasos todo congestionados, eso sería congestión pulmonar aguda o edema agudo de pulmón. ¿Está bien? Bueno, pasa lo siguiente. Vamos a poner otra vez el ejemplo de la insuficiencia cardíaca. Esa es una enfermedad crónica, ¿verdad? La persona ya por siempre va a tener eso. Y la congestión se puede cronificar, ¿verdad? Y lo que va a pasar es que los capilares se van a ir dañando, ¿verdad? Se van a ir dañando los capilares, van a salir así los eritrocitos y van a venir los macrófagos y van a fagocitar esos eritrocitos y le van a digerir. Y ahí vamos a tener estas imágenes de acá, que serían los macrófagos cargados con hemosiderina. ¿Se acuerdan ahora que el eritrocito tenía hemoglobina? Y la hemoglobina estaba formada otra vez por proteínas, que eran la globina y el M, ¿verdad? Y en el M había hierro. Entonces, cuando los macrófagos le fagocitan a los eritrocitos, digieren eso y se cargan, es como si fuera que se cargan de hierro, vamos a decir. Y se conocen como macrófagos con hemosiderina. Y siempre van a tener esta coloración así más marroncita. ¿Está bien? Y esto es indicativo de que la patología ya es crónica. ¿Está bien? También se le conoce como células de la insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando tenemos una congestión pulmonar aguda, vasos así bien congestionados, con muchos eritrocitos, vamos a encontrar líquido dentro de los alveolos, ¿verdad? Pero sin macrófagos cargados con hemosiderina. Eso solamente pasa en la congestión pulmonar crónica. ¿Está bien? Y es fácil de reconocer. Vean nomás, si buscan los macrófagos y es como un tinte medio marrón tienen. ¿Está bien? Bueno, congestión también puede haber en el hígado. Y para eso vamos a repasar un ratito esta parte, ¿verdad? Cómo se organizaba el lobulillo. Acá tenemos nuestra vena central, ¿verdad? Y en la periferia tenemos nuestra tríada portal. Entonces, imagínense que hay una congestión hepática, o sea, poca sangre está viniendo por acá. Eh, lo primero que vamos a ver es la vena centrolobulillar va a estar dilatada y también los sinusoides vamos a encontrar dilatados, ¿verdad? Como se ve en esta primera lámina de acá. El problema es lo siguiente, si eso persiste,
va a empezar a haber una isquemia, entonces no vamos a llegar sangre principalmente a la porción central, que es la primera que sufre, que era la zona 3. Eso pasa porque las arterias están más alejadas de la zona central. Entonces, lo primero que sufre es acá, la zona central. Es por una condición anatómica nomás, ¿verdad? Porque las arterias están más lejos de la zona central. En cambio, la zona más periférica va a estar todavía íntegra porque está cerca de la arteria. Entonces, a esta zona periférica no le va a afectar tanto. Entonces, primero tenemos una congestión hepática aguda, como se ve en esta lámina. Es solamente dilatación de los sinusoides y dilatación de la vena central. Pero si persiste esa congestión ya empieza a haber necrosis y eso vemos acá en esta segunda lámina. Ven que la zona central acá ya tiene una arquitectura más diferente, era más desorganizada. Y eso ya es porque ya sufrió isquemia. Pero en cambio la zona periférica, que es esta parte, tiene todavía una arquitectura conservada. Acá se ven todavía los sinusoides, los hepatocitos, vos reconoces bien todavía esta parte. Pero la zona central ya está necrosada. ¿Está bien? Lo mismo en esta lámina. La porción central está más necrosada, o sea, ya está tipo, tiene una arquitectura distorsionada, pero la zona periférica se ve todavía bien. En estas dos láminas es lo mismo otra vez. Tenemos una zona central ya con una arquitectura distorsionada y la periférica está conservada. ¿Está bien? Acá lo mismo otra vez. Central más distorsionado y periférico conservado. Entonces así reconocemos congestión hepática. Ahora, y todos esos cambios se explican por la distribución acá de la estructura en los lobulillos. ¿Bien? La primera zona que sufre es la central y la periférica no tanto porque está más cerca de la arteria. Bueno, y después cuando el hígado ya tiene una congestión crónica, va a adquirir este aspecto, ¿verdad? Es similar a la nuez moscada, ¿verdad? Cuando partimos. Vamos a encontrar así zonas más negras y otras partes tipo el parénquima hepático normal. Entonces, si ustedes ven esto, significa ya que la congestión es crónica. Bueno, ahora vamos a pasar a hemostasia. La vez pasada ya dio ya Max, ¿verdad? Pero vamos a repasar así rápido más. Bueno, la hemostasia básicamente son mecanismos fisiológicos, ¿verdad? Que tiene el cuerpo para poder parar una hemorragia, ¿verdad? Una lesión vascular, tipo una lesión, y son una serie de mecanismos que van a ocurrir para tapar esa lesión y que evitar que vuelva a sangrar, ¿verdad? Y hay varios pasos, ¿verdad? Lo primero de ello es la vasoconstricción, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a que disminuya el flujo sanguíneo y que sangre un poquito menos, ¿verdad? Pero así aislado, nomás de forma aislada, este no va a solucionar nada. Después viene la hemostasia primaria. La hemostasia primaria tiene como función parar el sangrado, ¿verdad? Formando este tapón plaquetario. En la hemostasia primaria actúan las plaquetas, ¿no? Se forman el tapón plaquetario para tapar esa solución de continuidad, ¿verdad? Del vaso. Después viene la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria básicamente es formar una red o malla de fibrina que se le pone al tapón plaquetario para fijarle ahí. Porque si a este tapón plaquetario no se le pone esa malla de fibrina, la misma sangre va a limpiar ese tapón y va a volver a sangrar. Entonces por eso es importante la hemostasia secundaria. Y a la par que ocurren los fenómenos hemostáticos, también ocurren fenómenos antitrombóticos, ¿verdad? Porque no se puede dejar, vamos a decir, la cascada de coagulación, tipo, no puede estar desregulada porque si no va a coagular todos los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, a medida que pasa esto, también hay fenómenos antitrombóticos, ¿no? O sea, hay la fibrinólisis para ir regulando. Bueno, la hemostasia primaria. ¿Cuál es el objetivo de la hemostasia primaria? Es parar el sangrado, ¿ven? Es formar un tapón para tapar ese defecto y así parar el sangrado, ¿verdad? Y tiene tres partes, o sea, tres pasos la hemostasia primaria. El primero de ellos es la adhesión, después tenemos activación y después agregación. En la adhesión lo que pasa es que vienen las plaquetas acá y se unen tanto al factor de von Willebrand, que sería esto acá, estos puntitos, y al colágeno que está abajo, ¿verdad? Por medio de proteínas. Se va a unir al colágeno por la glicoproteína 6 y al factor de von Willebrand por la glicoproteína 1B. Y esta unión entre glicoproteína 1B y factor de von Willebrand es el que le fija la plaqueta, es una unión más fuerte.
Y esta de acá, de la glicoproteína 6 al colágeno es más débil. Bueno, esa es la adhesión, ¿verdad? Y cuando las plaquetas ya se unen al tejido, cambian su conformación. Ven que acá se muestra que las plaquetas son tipo todo plano, ¿verdad? Así están al principio, pero una vez que se unen acá, ellas cambian su conformación y tienen esta forma más estrellada, ¿no? Así, así hay más superficie, ¿verdad? Por donde pueden agarrarse, porque estas plaquetas se van a unir entre ellas. Entonces, si tienen así esta forma estrellada, se unen mejor entre ellos, ¿no? Bueno, entonces primero tenemos la adhesión, ¿verdad? Se unen al factor de von Willebrand y al colágeno por medio de ganchos, que son las glicoproteínas, y cambian su conformación. Después las plaquetas se activan, liberando, ven que acá como que se degranuló esta plaqueta y libera tromboxano A2 y ADP. Y eso hace para poder llamarle a más plaquetas, ¿verdad? Para eso se liberan estas sustancias. Y una vez que vienen más plaquetas, ocurre la última fase que es la agregación, que es la unión entre plaquetas por medio de la glicoproteína 2B, 3A y el fibrinógeno. ¿Está bien? Entonces, esta parte acá tienen que saber los tres pasos y también es importante saber esto, ¿verdad? Que la plaqueta libera tromboxano A2, que libera ADP, que las plaquetas se unen por medio de esta glucoproteína, ¿verdad? Porque después van a estudiar en fármaco y también en clínica que hay fármacos que actúan acá, ¿verdad? Por ejemplo, la aspirina era que le inhibía la ciclooxigenasa y así no se produce tromboxano A2, ¿verdad? Después del clopidogrel, este ADP se tiene que unir a otro receptor que se llama P2Y12. Y hay un fármaco que se llama clopidogrel y ese se une a ese receptor P2Y12 y así el ADP no puede actuar. Entonces, en resumen, esta parte hay que saber porque hay fármacos antiagregantes plaquetarios que van a estudiar después que actúan en esta fase. También por eso es que es importante saber todas estas cosas. Me parece macanada, pero realmente hay, tipo, es útil saber. ¿Está bien? Bueno, eso es hemostasia primaria. Ahora sí, de forma clínica. Bueno, un resumen, ¿verdad? Hemostasia primaria, ¿cuál es el objetivo? Parar el sangrado. ¿Qué participan? Plaquetas. Su objetivo es formar el tapón plaquetario. Ahora, si nosotros tenemos una enfermedad o algún problema en esta fase o en la hemostasia primaria, ¿cómo se van a manifestar? Y serían básicamente por sangrados, pero en zonas específicas, como la piel y la mucosa. Por ejemplo, acá la sangre de la nariz, vamos a tener petequias en membros inferiores, vamos a tener púrpura, ¿está bien? Entonces, sí, ustedes cuando vean un paciente y ven estas características, ya van a saber que el problema es hemostasia primaria. ¿Y cómo se van a manifestar estas hemorragias? Es porque tardan mucho en parar de sangrar. ¿Se acuerdan, verdad? El objetivo de la hemostasia primaria es parar el sangrado por medio del tapón plaquetario. Entonces, si no podemos luego formar el tapón plaquetario, la hemorragia va a tardar mucho en parar. ¿Está bien? Entonces, esta parte acá es como un resumen para que sepan cómo se manifiesta así clínicamente. Bueno, después, hemostasia secundaria, lo que tenemos que hacer es formar la red de fibrina, le dije. Y siempre cuando estudien esto van a ver este gráfico de acá que parece lo imposible de aprender todo así, un montón de pasos. Esto no hace falta saber así paso por paso qué es lo que pasa, ni tampoco hace falta saber así todos los factores de la coagulación, ¿verdad? Lo que tienen que saber de forma resumida es que tenemos dos vías, vía extrínseca y vía intrínseca, ¿no? Los dos vienen y terminan en la vía común. Y la vía común lo que va a hacer es convertir protomina en tromina, fibrinógeno en fibrina, ¿verdad? Y esto es lo que nos importa a nosotros, la fibrina, porque la fibrina va a formar una malla o una red que va a venir y se va a unir a nuestro tapón plaquetario para fijarle ahí. Bueno, de esta cascada de la coagulación le resumí en esta diapo lo que me parece importante que sepan, ¿verdad? Tenemos tres vías, la vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía común. Los factores de coagulación que tienen que saber cada vía es esto. Vía extrínseca es factor 7. La vía intrínseca 8, 9 y 11. Y la vía común es 1, 2, 5 y 10. ¿Está bien? Esos son los factores que tienen que saber de cada vía. Y una cosa importante que tienen que saber, si nosotros tenemos algún problema en estos factores de coagulación, se va a manifestar como hemorragia, ¿no? Pero imagínense que nosotros queremos saber dónde está el problema, si es vía extrínseca, si es vía común, si es vía intrínseca. Si nosotros nos ponemos a dosar
los factores de coagulación demasiado mucho vamos a tardar. Imagínense una persona tiene hemorragia y queremos saber el problema, ¿verdad? Dosamos factor 7 está normal, dosamos el 10 está normal, el 2 está normal, y había sido el problema era en el 9, ¿verdad? Tipo, demasiado quilombo, vamos a tardar mucho en encontrar el problema, ¿verdad? Entonces, para eso sirve el TP o INR y el TTPA. El TPINR es un examen que te va a decir que el problema está en la vía extrínseca. Entonces, si tu TP o INR está prolongado, te vas a saber que el problema es vía extrínseca. Si tu TTPA está prolongado, el problema es vía intrínseca. Y si ya sabes dónde está el problema, ya vas a saber cuáles son los posibles factores de coagulación que tienen el problema. ¿Está bien? Entonces, si tu TP está prolongado, ya sabes que es factor 7. Si TTPA está prolongado, es factor 8, 9 o 11, ¿verdad? Y si tenés TTPA y tenés TP prolongado, quiere decir que el problema es vía común. Y estos serían los factores que van a estar alterados en los trastornos de la vía común, ¿verdad? Y en este cuadrito acá les resumí las enfermedades que afectan la vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía común. Bueno, en la vía extrínseca tenemos, por ejemplo, las hepatopatías o insuficiencias hepáticas, ¿verdad? El hígado produce muchos factores de coagulación, ¿verdad? Pero altera la vía extrínseca porque el factor 7 tiene una vida media muy corta, entonces es el primero que se agota. Entonces, por más que el hígado produzca muchos factores de coagulación, el primero que se va a alterar es el factor 7 porque vive más poco. Entonces se altera la vía extrínseca primero, ¿no? Bueno, después está la colestasis. La colestasis es básicamente cuando la bilis no llega en el intestino, ¿verdad? Puede ser por X motivo, van a estudiar después, pero básicamente la bilis no llega en el intestino y la bilis ayuda en la digestión de las grasas, ¿verdad? Y eh, también las grasas son importantes para absorber algunas vitaminas, que son las vitaminas liposolubles. Tengo que estudiaron en Fiche, ¿verdad? Que es AD, la vitamina A, D, E y K, ¿verdad? Entre esas vitaminas, lo que importa es la vitamina K, porque la vitamina K es importante para sintetizar los factores 2, 7, 9 y 10, ¿verdad? Entonces, en resumen, si nosotros tenemos deficiencia de vitamina K, vamos a tener deficiencia de los factores 2, 7, 9 y 10, pero entre ellos el primero que va a disminuir es el factor 7 porque vive más poco, ¿verdad? Entonces, por eso la colestasis también afecta la vía extrínseca. Después, enfermedad hemorrágica del recién nacido, no estudia en pediatría y básicamente los recién nacidos cuando nacen tienen poca vitamina K, entonces disminuye tu factor 7 y por ende alteran la vía extrínseca también. Y en fármaco van a estudiar unos remedios que se llaman los cumarínicos, que son warfarina y acenocumarol, que son antagonistas de la vitamina K. O sea, si una persona se intoxica con ese fármaco, toma demasiado mucho, disminuye su vitamina K y por ende disminuye su factor 7 y altera la vía extrínseca. ¿Está bien? Entonces, en resumen, estas enfermedades de acá alteran la vía extrínseca. Después, la vía intrínseca. Tenemos básicamente las hemofilias. Tenemos la hemofilia tipo A, tipo B y tipo C, ¿verdad? En donde son enfermedades congénitas donde no tenemos el factor 8, el factor 9 o el factor 11. ¿Bien? La hemofilia tipo A es deficiencia del factor 8, la tipo B es deficiencia del factor 9 y la tipo C es más raro, pero es deficiencia del factor 11. ¿Está bien? Entonces, si tenemos hemofilia, se va a alterar nuestro TTPA, va a estar prolongado y ahí ya sabemos cuáles son los factores de coagulación que posiblemente estén alterados. También hay hemofilias adquiridas y también te puede alterar tu vía intrínseca las heparinas, ¿verdad? Que son anticoagulantes. Después, por último, si tenemos TTPA y TP prolongado, quiere decir que el problema está en la vía común, ¿verdad? Y la enfermedad acá es la coagulación intravascular diseminada. Esta enfermedad, a grandes rasgos, se origina así. Primero tiene que haber una agresión al organismo. Puede ser, por ejemplo, un politrauma o una herida por proyectil de arma de fuego, em, tipo patologías obstétricas como desprendimiento de placenta. Lo que sí que primero hay un sangrado, ¿verdad? Hay una hemorragia y el cuerpo se va ahí y empieza a coagular, pero es una coagulación exagerada. Tipo, vamos a decir que coagula por todos lados
se obstruyen los vasos sanguíneos, hay hipoperfusión tisular, empieza a haber daño orgánico, ¿verdad? Y obviamente el cuerpo no va a dejar que eso pase. Y se acuerdan que les dije que siempre que había fenómenos trombóticos, a la vez también hay fenómenos antitrombóticos, ¿verdad? Entonces, en la coagulación intravascular diseminada empieza a haber fibrinólisis. Después que se formaron los trombos, empieza a haber fibrinólisis y se destruye esos trombos. Así hay otros flujos sanguíneos, ¿verdad? Pero el problema es que cuando se destruyen esos trombos, se consumieron todos los factores de coagulación. Entonces la persona empieza a sangrar. Por eso es que se prolonga TP y TTPA. Entonces, coagulación intravascular diseminada es básicamente una coagulopatía por consumo, porque no hay más factor de coagulación. Primero se coaguló, después hubo fibrinólisis, y ya no había más factor de coagulación y la persona empieza a sangrar. ¿Está bien? Bueno, de forma resumida, hemostasia secundaria, ¿verdad? El objetivo de la hemostasia secundaria es que no vuelva más a sangrar, porque nosotros queremos formar una malla de fibrina para ponerle a nuestro tapón plaquetario, ¿verdad? Y fijarle para que no sangre más. Entonces, ¿qué participan? Los factores de coagulación y el objetivo es formar la red de fibrina. Y a diferencia de la hemostasia secundaria, perdón, de la hemostasia primaria, las hemorragias de la hemostasia secundaria se manifiestan principalmente en articulaciones o si no en los músculos. Entonces tienen características diferentes. Entonces nosotros por la característica clínica ya podemos saber dónde está el problema en la hemostasia. Si es primaria, por medio de los sangrados de la mucosa, las petequias o las púrpuras, o si es secundaria, acá en las articulaciones o en los músculos, ¿verdad? ¿Y cómo se van a manifestar estas hemorragias? Primero va a sangrar, ¿verdad? Después va a parar porque actuó la hemostasia primaria, se formó el tapón plaquetario, ¿verdad? Pero después va a volver a sangrar porque hay un problema en la hemostasia secundaria, o sea, no formamos esa red de fibrina que le fijó al tapón plaquetario, ¿está bien? Entonces, en esta diapo le puse un resumen así de cómo se manifiesta. Bueno, ahora vamos a pasar a trombos. Bueno, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Em, Acá, algo que, así, cosas que, bueno, cuando yo les diga o cuando les digamos nosotros dos cosas que son muy importantes, o si les decimos literalmente que es tema de examen, ¿verdad? Es porque tienen que saber. ¿Y por qué tienen que saber? Porque es muy importante para la práctica. Y para su vida de médicos lo tienen que saber reconocer cuando hay hiperemia, congestión. También es importante reconocer el hígado no es moscada, también el edema agudo de pulmón, perdón, sí, la congestión pulmonar aguda, también la congestión pulmonar crónica. Y em, este también es súper importante. Entonces, todas estas cosas que le estamos mostrando en cuanto a imágenes, tienen que saber reconocer sí o sí. Y bueno, en cuanto a trombosis, básicamente lo que tienen que saber es lo siguiente. Hay varias cosas que pueden aumentar el riesgo de que se forme un trombo. Un trombo es lo que comúnmente se conoce como coágulo, ¿verdad? Y estos trombos lo que hacen es obstruir, bueno, en realidad su función está muy bien porque es una forma en la que el cuerpo repara cada una lesión para que no salga tanta sangre del vaso, ¿verdad? Pero el problema con los trombos es cuando se forman demasiado. Por eso estaba comentando Rodrigo que hay un mecanismo que hace que no haya una formación exagerada de trombos. Hay mecanismos reguladores, pero hay enfermedades que hacen que aumente el riesgo de trombosis. Por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer tienen mayor riesgo de trombosis. Y realmente se dice luego que hay una triada de Virchow, que son tres características que cuando dos de esos coinciden ya aumenta el riesgo de trombosis. Por ejemplo, uno de esos componentes que aumenta el riesgo de que se forme un trombo es la lesión endotelial. ¿Por qué? Porque si hay una lesión del endotelio, qué va a querer hacer el cuerpo? Formar un trombo para tapar ese agujero y que no salga la sangre. Ahora el problema es cuando no se puede regular o si es que la sangre está muy hipercoagulable. Por ejemplo,
hay enfermedades de los factores de coagulación donde esos no funcionan bien, básicamente. Entonces hay un aumento del riesgo aumento de riesgo de trombosis. Por ejemplo, el factor 5 de Leiden es de las enfermedades así donde hay factores de coagulación afectados, ese es el más frecuente. Pero en general es poco común que haya alguien con una hipercoagulabilidad heredada por factor 5 de Leiden. Y lo más común es entre estos dos el cáncer, porque como saben, el cáncer es una enfermedad más común y hay muchos tipos de cáncer. Entonces, puede ser porque la sangre quiere luego demasiado coagular porque hay factores de coagulación que no están funcionando bien. También puede ser por lesión endotelial y flujo sanguíneo anormal. Por esto era muy importante estudiar que el flujo de sangre tiene que ser laminar. Lo ideal era que la sangre fluya en este sentido, como láminas, vamos a decir, horizontal nomás. Cuando el flujo era turbulento, era problemático. ¿Por qué? Por ejemplo, porque puede favorecer la formación de trombos. Entonces, tanto la turbulencia como la éstasis, que es cuando fluye muy lento ya la sangre, ambos son flujos sanguíneos anormales, entonces aumentan también el riesgo de trombos. Entonces, triada de Virchow, sí o sí tienen que saber. Lesión endotelial, flujo sanguíneo normal por éstasis o turbulencia e hipercoagulabilidad, que puede ser heredada o adquirida. Realmente la lista es muy larga, pero yo les pongo acá lo principal. ¿Se entendió esta parte? Sí. Bueno, y algo también importante es que puede ser porque se lesionó el endotelio que se forme un trombo encima, pero también puede ocurrir cuando hay disfunción del endotelio. En estados que son inflamatorios, por ejemplo, el cáncer puede producir un estado inflamatorio. Es como que tu cuerpo intenta batallar contra el cáncer y se producen muchas proteínas inflamatorias, vamos a decirle, porque no sé si ya conocen todo el sistema de citocinas inflamatorias. Entonces, hay muchas proteínas inflamatorias y esas proteínas afectan la función del endotelio y empieza a mostrar proteínas que se enganchan con las plaquetas y ahí se forman trombos sin que haya una lesión endotelial. Entonces les puede decir lesión endotelial porque puede haber literalmente una lesión o puede ser una disfunción endotelial que puede ser, por ejemplo, por un estado inflamatorio que un ejemplo es el cáncer. Y hay características en los trombos. Esto, por ejemplo, también es súper importante. Esto que vemos acá se llama líneas de Sand. Son unas líneas o láminas que se ven acá de colores más claros y más oscuros. Y estos solamente se forman cuando cuando el trombo se formó mientras fluía la sangre, es decir, mientras estaba viva la persona. Entonces, así vemos en una micro y así se puede ver incluso en una macro las líneas de sangre. Se forman cuando la sangre fluye, es decir, cuando la persona está viva. Y como les comenté, y como les comentó también Rodrigo, los trombos usualmente se forman en lugares donde hubo una lesión del endotelio y el trombo trata de, vamos a decir, contener el sangrado. Entonces, comúnmente cuando se formó un trombo, vamos a ver que está pegadito a la pared. ¿Por qué? Porque su función, o sea, apareció luego con con la intención de contener el sangrado. Entonces, los trombos, además de tener líneas de sangre, suelen verse pegados a la pared. Y bueno, teóricamente también hay diferencias en el color dependiendo de dónde se formó el trombo. Si el trombo se formó en una arteria, suele ser más blanco grisáceo porque tiene más plaquetas. Y si es que se formó en la vena, suele ser un más rojo oscuro. Y de igual forma tiene líneas de sangre, ¿verdad? Pero está esta diferencia con el color también que a veces se nota, a veces no tanto, pero yo igual les comento. Acá, por ejemplo, se nota un poquitito más claro este que este. Entonces, esto súper importante. Trombos, dijimos que pueden haber en las venas o en las arterias. Y los trombos dijimos que tienen líneas de Sand, que son las que se forman cuando un trombo se formó justamente mientras fluía la sangre y por eso se quedó así laminado.
Ambos tienen líneas de SAN, pero a veces en el trombo venoso no se nota tanto las líneas de SAN. Por ejemplo, en este demasiado bien se notan las líneas, en el arterial. En el venoso se nota también, pero a veces es un poquitito más difícil de ver. Acá, por ejemplo, se ven las líneas. Se ve como no tiene un color uniforme, se ve más bien laminado. Entonces, ambos tienen líneas de SAN. A veces puede verse mejor en este que en este, pero ambos tienen. Los dos también están adheridos al vaso. Este a veces no está tan adherido, pero al fin y al cabo los dos están adheridos al vaso. Acá también se ve cómo está pegadito el vaso. Otra cosa importante, está también lo que les dije que este es de un color más rojo y este es de un color más clarito. Y estos son los trombos. Y después están los coágulos que son post-mortem. Estos no tienen líneas de SAN. No son luego trombos. Justamente, estos, los coágulos post-mortem, justamente se forman después de morir. Estos entonces por eso no tienen líneas de sangre porque no había un flujo de sangre. Y son así bien gelatinosos. No sé si se nota un poquito acá la consistencia, pero son así gelatinosos, suelen tener la misma forma del vaso, parece como moldeado, y no se adhieren a la pared del vaso. ¿Por qué? Porque este no se formó como los trombos tenían una función. Los trombos se forman en las personas vivas. ¿Para qué? Para contener los sangrados, ¿verdad? Por ejemplo, acá, para contener el sangrado. Entonces está pegadito a la pared. Este también está pegadito a la pared, pero este no se formó en una persona viva. No se formó con ninguna función. No está adherido a la pared del vaso. Y a veces también se puede ver así, teniendo una porción superior que es amarilla y una inferior que es rojo oscuro. El superior le comparan con el color de la grasa de pollo. Esto. Y esta separación en una parte superior e inferior se produce básicamente por la gravedad. Los glóbulos rojos sedimentan y se juntan todos acá abajo, por eso se queda esta separación. Así como cuando se le saca sangre a una persona y se pone en un tubito. Esto si vos dejás ahí sedimentar, o sea que todo lo que es más sólido se vaya abajo, se queda también así separado. Y es básicamente eso también lo que pasa en el cuerpo de una persona que ya murió. Se pilló esta parte del trombo venoso arterial y coágulo postmortem porque es muy importante que sepan. Sí, se entendió. Sí, quedó claro. Acá también les puse esto para complementar. Algo que me olvidé de mencionar. En general, estas son características de los trombos venoso y arterial. Otra cosa también, en el venoso vamos a ver una pared más fina, porque las venas tienen pared fina. Y en el arterial vamos a tener una pared más gruesita. Otra diferencia más, los trombos arteriales generalmente se producen porque se rompe una placa ateromatosa. Y los trombos venosos se producen más porque hay éstasis. No circula bien la sangre, entonces se va estancando y se forma acá el trombo. ¿Y por qué lo que eso es importante? Porque nosotros podemos ver una imagen así, que parece muy deformado, pero es un vaso sanguíneo, es una arteria y todo esto son cristales de colesterol. Estas formitas blancas que tienen acá son cristales de colesterol que están formando una placa ateromatosa. Las placas ateromatosas se ven así en la macroscopía, son placas blancas en el vaso sanguíneo. Se puede ver de esta forma, acá también se ve. Esta es una placa ateromatosa que está casi cerrando la luz. Esta placa puede romperse. Y si se rompe esto, ¿qué va a haber? Lesión endotelial. ¿Y qué se forma cuando hay lesión endotelial? Trombo. Entonces, acá tenemos una arteria con una placa ateromatosa enorme que se rompió acá y se formó una lesión endotelial que indujo la formación de un trombo. Entonces, acá vemos, eh, esto también acá podemos reconocer como una arteria, porque las arterias son las que tienen las placas ateromatosas que generalmente se rompen. Entonces, además de tener una pared gruesa en las arterias, este suele ser el mecanismo que causa los trombos en las arterias a diferencia de los trombos en las venas que suele ser por éstasis. Entonces, este es un vaso normal, un vaso normal, este es un vaso con una placa ateromatosa y este es un vaso con una placa ateromatosa que se trombosó.
¿Y qué puede pasar de ese trombo? Este puede agarrar y disolverse porque nuestro cuerpo tiene un mecanismo em, que disuelve otra vez el trombo. Así como hay un mecanismo que hace que no crezca tanto, hay uno que hace que se pueda disolver, que se llama fibrinólisis, porque se rompe esa malla de fibrina que tenía, entonces se disuelve todo. O puede pasar también que ese trombo crece, se propaga, se van agregando más plaquetas, más fibrina y crece más. También puede pasar que este trombo, una porción del trombo se suelta y se va a parar en otra parte del cuerpo, que es lo que pasa en la trombosis venosa profunda y TEP. En la trombosis venosa profunda se forma un trombo en las piernas, ¿verdad? En las venas de las piernas. Y ese trombo, cuando se suelta una parte, se va y llega al pulmón y ahí produce la tromboembolia pulmonar. Después también puede ocurrir que, bueno, la resolución del coágulo, les dije que es cuando se disuelve todo, ¿verdad? Al comienzo es más fácil que el cuerpo así disuelva todo un coágulo, pero si es que se tardó mucho en disolver el coágulo, ya no se puede más disolver completamente y se abren espacios nomás dentro del coágulo. Y a eso se le llama recanalización. Esto. Imagínense que este era el coágulo original. Acá todo con sus líneas de sand así enorme obstruyendo todo. Si es que en las primeras horas no se disolvió ese coágulo, después ya es muy difícil porque la malla de fibrina se pone muy dura. Entonces lo que se puede hacer es hacer agujeros nomás dentro de ese trombo y eso se llama recanalización. Y acá en los espacios entre los agujeritos se da una fibrosis y a eso se le llama organización. Entonces, una de las posibles formas en las que evoluciona el trombo es disolución. Puede desaparecer completamente. Otra forma, o sea, otra posible evolución es propagación, que es cuando crece. Después está la embolia, que es cuando una porción sale, se rompe y se escapa. Se va a terminar en otra parte del cuerpo. Organización, se fibrosa y recanalización es cuando se forman estos trayectos vasculares atravesando el trombo, ya que no se puede disolver completamente. Acá, por ejemplo, ¿qué les parece que estamos viendo? Pueden poner un mensajito nomás si nos animan a hablar. Embolia. Eh, de- Vamos a poner las cuatro posibilidades de acá. Disolución, propagación, embolia, organización y recanalización. Acá lo que pasó fue que hubo un trombo y eso se organizó y se recanalizó. Este era un vaso que se trombosó. Y el trombo se fibrosó y se formó estos canales vasculares que ahora están atravesando lo que era antes el trombo. Entonces, si nosotros vemos algo que parece un vaso, pero que tiene luces irregulares adentro, ya nos hace pensar que es un vaso que en algún momento tuvo un trombo y después se recanalizó, porque el cuerpo busca la forma de sobrevivir, digamos. Como no pudo disolver completamente el coágulo, entonces se forman canales que atraviesan lo que era el trombo. Y era también un trombo que se fibrosó y se recanalizó y volvió a trombosar. Entonces, estos son los canales vasculares, una recanalización, y acá hay una recanalización y por lo visto la persona volvió a tener un trombo en esa porción. ¿Pillan estas imágenes? Sí. Y acá, por ejemplo, en este se usó HIE, la tinción típica que se suele usar, ¿verdad? En este se usó la tricrómica de Mason, depende de cómo quieran pronunciar, pero es una tinción donde, no sé si se van a recordar, pero lo que es colágeno se ve de color azulcito. Entonces, por eso, acá como hay fibrosis, mucho colágeno, se ve de este color muy azul, porque hay mucha fibrosis por justamente este proceso de organización y recanalización.
Organización se refiere a fibrosis. Bueno, además de formarse trombos en los vasos, también pueden haber trombos en el corazón. Y hay un trombo que, bueno, también a los trombos en el corazón se le dice vegetaciones. Y estas o trombos hay de varios tipos. Ahí están las que se forman en la endocardiosis bacteriana y estas son más feas. Son feas, hemorrágicas, destructivas, pueden ver cuerdas tendinosas rotas, se ve así hemorrágico, ulcerado. Generalmente son más grandes también. Estos son más medianos a pequeños, o principalmente pequeños, pero estos son más así grandes. Y siempre en la línea de cierre se encuentran en la línea de cierre de las válvulas. Después, bueno, esto es en la endocarditis bacteriana. Después tenemos las trombosis que se forman sin bacterias. Estos son trombos con bacterias. Estos son trombos sin bacterias. Acá se ve, voy a acercar más. Acá hay un trombo y acá hay otro. ¿Ven cómo se ve lo distinto? Este se ve bien feo y bien destructivo. Este es más limpito y no destruye la superficie, así como este. También se encuentra la línea de cierre, tanto este como este, pero como les digo, este no es destructivo, este sí es. Este suele ser más feo y más grande y este no. Bueno, después tenemos otros que se forman en pacientes con lupus, que se llama endocaritis verrucosa estéril de Liebman-Sachs. Estos suelen ser más chiquititos, no son destructivos y algo también interesante de estos es que se pueden encontrar en prácticamente cualquier parte. Puede estar acá sobre la superficie de la aurícula o del ventrículo. Puede estar también, puede estar en ambos lados de ambas caras de las válvulas o también en las cuerdas tendinosas. Estos dos son los que clásicamente se encuentran solamente en el cierre, en la línea de cierre de las válvulas. Y se encuentran en diversas partes, son más finitos y no son destructivos. Y acá les puse otra vez más imágenes para que puedan comparar bien. Básicamente, la endocaritis bacteriana tiene trombos grandes, generalmente son grandes, sucios, necróticos, feos, hemorrágicos y están en la línea de cierre. Los trombos que no están infectados, los trombos no bacterianos que se conocen como endocaritis trombótica no bacteriana, están en la línea de cierre, no son tan grandes, son pequeños a medianos y no son destructivos. Y después están estos que son más finitos. No sé si pueden ver acá cómo son chiquititos. Son más chicos que estos al menos. No son destructivos y tienen así localizaciones más variadas. Y estos solamente están acá en la línea. ¿Se pilló la diferencia entre estos tres? Ahí se me ha sido muy rápido. Si quieren que repita. Sí se entendió. Sí, con verrucosa. Es por la... Espera, voy a poner la pantalla otra vez. Verrucosa se refiere por la forma que tiene. No sé si alguna vez vieron las verrugas, como tienen una forma irregular, como una superficie rugosa, vamos a decir. Y es por eso. No sé si ven cómo es medio similar a una verruga en el sentido de que es rugoso. No tiene una superficie lisa. Ya, ya. Gracias. Bueno. ¿Y qué les parece que puede ser? ¿Les parece que puede ser esa enfermedad de Liebman-Sachs que les dije? ¿O parece más una endocaritis infecciosa? ¿A cuál de estos tres les parece que se parece más?
Se parece más en realidad a este. Bacteriana. Sí. Por esto es destrucción. Esto es más grande, más feo, vamos a decirle, y produce más destrucción. O sea, produce destrucción. Porque el trombótico son así que no producen destrucción. Y suelen ser así medianos a pequeños. Acá son chiquititos, acá son medianos, vamos a decirle. Y estos son más grandes, más irregulares, más destructivos. No sé si se pilla esto, que es destructivo. Pero entiendo la confusión. Así la primera vez que ves es lo difícil de diferenciar, pero así yo les pongo así uno al lado del otro para que puedan comparar y ver cómo se ve distinto realmente. Por ejemplo, estos y estos se ven bien diferentes a estos, pero es solamente al ir viendo que uno va fijando. Entonces, tienen que ir así comparando para poder recordar. Acá se puede ver un poquitito lo que estaba comentando hace rato Rodrigo de la CID. CID básicamente es cuando se forman trombos en la pequeña circulación. Allá en los capilares y eso se forman trombos. Y ¿dónde podemos encontrar, por ejemplo, capilares? En el pulmón, riñón. Y acá se ven los trombos chiquititos en la CID. Y como acá hay obstrucción de los capilares, y ustedes saben que los capilares están prácticamente en todos lados, hace que como no llegue suficiente sangre, haya disfunción de órganos. Y como se estaban formando acá trombos todo al 2 por 3, se acaban los factores de coagulación y las plaquetas. Entonces después, si es que llega a tener una hemorragia, hay una hemorragia catastrófica porque no tiene más con qué taponar esa lesión endotelial, si es que llega a tener. Entonces acá hay primero demasiada coagulación y después ya no se puede más coagular y tiene hemorragias. Bueno, tipos de embolia realmente hay muchos. Nosotros estamos hablando hace rato de una embolia referente a cuando un trombo, o sea, una porción del trombo se desprende y viaja. Pero hay otros tipos de embolia, como por ejemplo la embolia grasa, embolia de líquido amniótico. Y embolia en general es cuando una masa, que puede ser sólida, líquida o gaseosa, se transporta de un lugar de la vasculatura a otro. Y generalmente lo que produce al terminar su viaje es un infarto. La tromboembolia pulmonar, creo que ya las habló luego un poco Max, que es cuando se forma un trombo acá en las venas y termina en el pulmón. Y dependiendo de qué tan grande sea el vaso que obstruye en el pulmón, es diferente el desenlace. Por ejemplo, si obstruye luego acá la arteria pulmonar, ahí prácticamente llega muy poca sangre al pulmón, entonces puede haber muerte súbita. Ahora, si es que es un trombo chiquitito nomás que se formó acá, puede incluso no producir síntomas. O si es que es así, obstruye una arteria de tamaño mediano, puede producir una hemorragia acá. Entonces, depende ahí de qué tamaño tenía la embolia, lo que puede llegar a producir. Este es un ejemplo. Si era una tromboembolia pulmonar chiquitita acá que se formó, esto se puede fibrosar y se forma como una cuerda de violín. Entonces a ustedes les muestran y tienen que saber reconocer. Esta cuerda se forma por la fibrosis de ese pequeño tromboémbolo que se quedó acá, que pudo haber sido asintomático. Y si es que hay una obstrucción de un vaso poquito más grande que este, por ejemplo, que obstruye una arteriola pequeña o una arteria mediana, puede producir hemorragia. O dependiendo del caso, infarto. Si obstruye una arteria mediana, sí es hemorragia nomás, no suele llegar a causar infarto. Y si obstruye una arteriola, sí puede producir hemorragia o infarto. Y el infarto que se produce es un infarto hemorrágico o infarto rojo, que es cuando además de necrosis, además de infarto, tenemos muchísimos eritrocitos sueltos ahí en el tejido, que es justamente por lo que se ve rojo así el color. Y si es que el trombo, como les mostré, llega a ser suficientemente grande como para obstruir acá la bifurcación de la arteria pulmonar, se puede producir muerte súbita. Y se le dice a em, embolia en silla de montar porque tiene esta forma similar a la silla de montar. Esto es en la macroscopía y esto es en la microscopía. Sabemos que es una tromboembolia, o sea, que era un trombo porque se ven las líneas de sangre, no es
un coágulo postmortem, por ejemplo, esto. Entonces, por ejemplo, les puedo poner esto, y tienen que saber reconocer que no es un coágulo postmortem, que es una tromboembolia. Y esos son los trombos que se forman en la pierna y terminan en el pulmón, básicamente. Pero también hay tromboembolias que pueden tener otro trayecto. Este se llama tromboembolia sistémica, básicamente puede terminar en varios puntos, varios sistemas del cuerpo. Y generalmente se forman en el corazón. Por ejemplo, en pacientes que infartaron y que em, como su miocardio no está recibiendo suficiente nutrición por el infarto, no está funcionando bien, como no está irrigado, no se contrae bien, entonces ahí hay como una éstasis, un flujo turbulento que hace que se coagule, que se forme un coágulo, o puede ser, por ejemplo, cuando se dilata demasiado el corazón y no se puede más contraer bien. Como la sangre no fluye bien, hay ahí también éstasis, turbulencia, hace que se formen coágulos. Entonces, en esas enfermedades del corazón, por ejemplo, podemos tener que se forman coágulos acá, que pueden terminar, por ejemplo, obstruyendo una arteria del encéfalo y produciendo un ACV isquémico, que es básicamente un infarto cerebral. O pueden terminar, por ejemplo, en la pierna y obstruir el flujo de sangre y producen una necrosis acá. Y así puede terminar realmente en diversas partes, puede terminar también en el intestino. Entonces, tromboembolia sistémica puede terminar en varios lugares. Y lo más común es que termine en la pierna o el encéfalo. Después hay otras embolias que son un poquito menos comunes, la verdad. La embolia gaseosa, capaz que alguna vez ya escucharon. Hay gente que parece que piensa que más o menos con una jeringa de gas que vos le inyectás ya se va a morir, pero realmente no es así. La embolia gaseosa sí es mortal, pero para eso tiene que haber una gran cantidad de gas. Para que pueda producir síntomas en la circulación pulmonar, tiene que ser más de 100 ml de gas. Y esa es la gaseosa. Después está la embolia grasa y medular. Este, por ejemplo, podemos ver en pacientes que se rompieron, por ejemplo, su fémur, un hueso largo que tiene médula ósea. Entonces, al romperse el hueso, la médula ósea que está dentro del hueso justamente puede llegar en contacto con los vasos de la médula ósea y ahí entra fácilmente y viaja. Puede irse hasta el pulmón también esto. Estos trombos de médula ósea que tienen grasa, porque la médula ósea tiene así células de grasa también. No sé si alguna vez ya llegaron a ver así imágenes. Creo que se veía eso en esto. Y acá se puede reconocer las células de grasa que son así como bolsitas blancas básicamente. Entonces, esto es un vaso obstruido por células blancas. Esto son células de la médula ósea y esto ya es un trombo de fibrina. Porque esta, esto que está acá es como que se reconoce como extraño, vamos a decir, y las plaquetas se le pegan. Y entonces esto puede hacer que se forme un trombo y eso es lo que suele complicar también esto. Tanto la embolia de grasa y medular como esta que es la embolia de líquido amniótico. La embolia de líquido amniótico se reconoce por estos, vamos a decir, tiene un aspecto similar a, qué sé yo, las capas de la cebolla, vamos a decirle, ¿verdad? Estas son las células del bebé. Las células del bebé, junto con el líquido amniótico, pueden llegar a la sangre de la mamá y pueden llegar también a obstruir sus vasos pulmonares. Entonces, embolia de médula ósea puede ocurrir cuando hay fractura de huesos largos. Y embolia grasa también puede haber, por ejemplo, es mucho menos frecuente, ¿verdad? Pero también puede ser, por ejemplo, una complicación de la liposucción, porque hay traumatismo de partes blandas donde hay grasa y esa grasa puede soltarse y terminar en los vasos. Y este es líquido amniótico y células del bebé que terminan en la circulación materna y pueden producir también obstrucción. Y lo mismo pueden inducir también la formación de trombos. Entonces, células desprendidas, embolia de líquido amniótico. Grasita, que son bolsitas blancas acá con a veces con mucha celularidad que es de la médula ósea, embolia grasa o medular.
Y este ya es para terminar. Infarto rojo, infarto blanco. Infarto ya saben qué es. Es una necrosis. Y dependiendo de en qué tejido se produzca, puede ser un infarto rojo o blanco. El infarto rojo, bueno, este se ve, no se ve rojo, se ve negro, pero es porque al fijar el material se queda negrito. Pero este es un infarto rojo. Y lo que vamos a ver en la macro es, no vamos a ver estas lesiones blancas que se ven acá. Se ve todo oscuro o rojo. Hay imágenes donde se ve rojo. Por ejemplo, este se ve más rojo porque todavía no está fijado. Este se ve ya negrito porque ya se fijó. Y en la micro lo que se ve son muchísimos eritrocitos. Justamente eso es lo que le da el aspecto rojo. Y el infarto blanco, lo que vemos son los fantasmas básicamente de las células porque pierden su núcleo, pierden su contenido. Acá se ve, esto es el riñón normal. Tiene todavía todos sus núcleos y acá ya quedan los fantasmas nomás ya de las células renales. Y no hay así esta cantidad de eritrocitos alrededor, entonces es un infarto blanco. Y en la macro luego vemos literalmente blanco. Acá hay necrosis también, pero con muchos eritrocitos. Bueno, el rojo generalmente se suele ver en lugares donde hay, por ejemplo, doble circulación, como el pulmón. O puede verse también cuando hay obstrucción en una vena, en una torsión testicular, por ejemplo. Este es un testículo. Y también puede verse en tejidos laxos y esponjosos, que es el ejemplo que les dije del pulmón, que además de doble circulación tiene tejidos laxos y esponjosos. Y el infarto blanco generalmente se da así en órganos sólidos como el vaso, riñón, corazón. Acá se ve también infarto rojo, hay necrosis con muchos eritrocitos. Literalmente se ve muy rojo, a diferencia de el infarto blanco, que se ve así, clarito se ve. Este también, acá hay muchísimos eritrocitos. Estos dos se corresponden, son micros correspondientes a un infarto, a un infarto rojo del intestino, que es este. Y este es del testículo, la micro del testículo, y este es la macro. Este es cortado a la mitad y este es así enterito. Y este es del pulmón. Este es del vaso. Estas dos macros y estas dos micros son del vaso. Se ve el infarto blanco, como les dije, en los órganos que son sólidos, como el vaso. Se ve acá blanco, también acá. Acá se ven infartos blancos de diferentes edades, vamos a decirle. Este es más viejo, por eso está más blanco. Este un poquito más reciente. Y en la micro se ve, como les estaba comentando, se ven los fantasmas nomás ya perdieron sus núcleos, por eso esta zona se ve así más clarita. Y acá también lo mismo. Este es en el riñón, macro y micro del riñón. Acá se ve todos los fantasmas sin núcleos de la necrosis. No hay eritrocitos extravasados, entonces no es una necrosis hemorrágica, además que es el riñón, y ahí se producen infartos blancos. Este también lo mismo. Estas zonas más claritas son las del infarto, las células que ya están muertas. Este es el cementerio de células renales. Y estas son las células vivas. Y eso es todo. ¿Alguien tiene alguna duda? Todo muy claro. Entonces, vamos a terminar acá. También igual si es que tienen dudas más tarde, pueden preguntarnos más también en el grupo o a nosotros. No hay problema si todavía ahora no tienen dudas y después cuando leen recién empiezan a tener. Muchas gracias. De nada, Muchísimas gracias. de nada.